y de agilizar precisamente hablaremos luego con este plantel de expertos en argot taurino con un cartel de los mejores espadas, de grandes espadas. Por un lado, aunque vosotros lo tenéis diferente orden, voy a ir nombrándolo así, por el orden que yo tengo, tenemos a Félix Lafuente, director general de Rollo Group, David Moore, Managing Partner de Borealis Corporate Finance and Ventures. ¿Lo he dicho bien, David? El inglés estoy dando clases. Tenemos a Marian Burdeos, directora de Clinity. Encantada. A Carlos Vivas, y aquí es donde viene el lío con el nombre, director, y me lo he apuntado, no creas, porque el nombre es Schimmer and Svars, ¿cierto? Muy bien, Gonzalo, muy bien. Pues llevo 2 horas, Carlos, practicando, no lo creas. Muy bien. Gracias. Ana Jover, directora de Economía 3, recientemente nombrada directora de Economía 3. Tomás Guillén, director general de Grupo IFEDES. Hola, buenas. Dani Valero, delegado de la Comunidad Valenciana del Economista. Y, ¿qué tal? Buenas. Y Estefanía Pastor, jefa de sección de empresa de Valencia Plaza. ¿Quién en alguien? Es Ana. Vale, es Ana. Perfecto. Estefanía, que en algún momento se conectará, nos ha dicho que tenía problemas, pero en algún momento se conectará. Esta mesa redonda lleva por título Retos y claves de las empresas para afrontar el futuro. Y como decía, uno de los retos parece claro que es la agilidad, ¿no? Sin embargo, sí que me gustaría saber vuestra opinión. Como verán, quienes están asistiendo a esta mesa redonda, esta mesa redonda es un poco peculiar, porque tenemos por un lado a empresarios y directivos, gente que conoce de primera mano lo que ocurre, y por otra parte tenemos a la parte oscura, por así decirlo, de la comunicación, que son periodistas que además de ser incisivos con políticos, esperemos que sean incisivos en el mejor sentido de la palabra con estos directivos y empresarios. Pero es que además aportan una visión externa a la empresa y también, francamente, muy interesante. Así pues, la primera pregunta creo que está clara. Y empezamos por ti, Félix, si te parece. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Bueno, nos enfrentamos a los retos dependiendo de dónde nos pille la plaza, ¿no? No tiene nada que ver el sector en el que uno esté para que te pille de una forma o de otra, o el canal en el cual estés más o menos especializado, mercado geográfico, tu estructura de costes o los contratos más o menos como los tengas. Es decir, depende de la situación que se encuentre tu empresa y tu sector, esto lo vas a ver de una forma o de otra. Lógicamente no lo va a ver igual una empresa del sector turístico que opera en España y que está cerrada hace 4 meses y que no sabe cuándo va a abrir, que una empresa que fabrica mascarillas, viendo al grano, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay sectores que van a sufrir mucho y que la creatividad y la imaginación va a tener que ser muy importante para que puedan hacer una salida digna del tema, y otras que salen reforzadas. Te pongo un caso, el nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos fábricas en Polonia y tenemos fábricas en España. Las fábricas de España operan más en el sur de Europa, las de Polonia operan más en el norte de Europa. El mes de marzo para España fue casi cero patatero, a partir del día 13 o 14 de marzo. Sin embargo, las fábricas de Polonia han crecido el 30% durante el mes de marzo. ¿Por qué? Porque el norte de Europa no se ha parado en absoluto, ni mucho menos como el sur, y porque además los DIYs y las cadenas de bricolaje de allí, como muchas veces se suministraban de proveedores de aquí, pues han tenido que echar más mano de los proveedores de allí. Con lo cual, fíjate si cambia la película estando en el mismo sector, solamente porque el mercado geográfico es diferente. Por lo tanto, claro, yo creo que para poder dar una respuesta que valga para todos, tendría que ser una respuesta muy clara y segmentada. Esta es
un poco mi opinión. Está claro que vamos a depender mucho del comportamiento del consumidor. Tampoco quiero hablar mucho más porque como soy el primero y tampoco vamos a extendernos mucho, no voy a pisar a ninguno de mis colegas, ¿eh? Pero en principio yo creo que fundamental, depende de donde te pille, tienes que actuar de una forma o de otra. Recojo el guante y, como dices, de diferente sector. Mariam, tu sector es un poco diferente al de Félix. ¿Qué retos os planteáis o a qué retos os estáis enfrentando ahora? Bueno, la situación en la que nos encontramos de pandemia, pues requiere unos retos de higiene. Nosotros nos dedicamos a la higiene industrial, a proteger la salud de las personas y crear un mundo más limpio y sostenible. Ese es el propósito de Clinity desde que nació hace 10 años. Entonces nos estamos enfrentando a un reto, sobre todo por nuestra parte, de innovación, que están cambiando muy rápido las cosas, las necesidades de nuestros clientes han aumentado por una parte y luego incluso se han visto en cierta medida de forma muy inmediata, ¿no? Hemos tenido que ser muy ágiles, muy rápidos y sacando innovaciones en tiempo récord. Entonces, realmente el reto en el que nos encontramos desde el punto de vista de la higiene es esa agilidad a la que estábamos más o menos cómodos y nos encontrábamos en una situación, íbamos avanzando, pero ahora mismo ha cambiado el viento y hemos tenido que acelerar. Entonces, eso por una parte, garantizar la salud de las personas para que puedan volver a abrir los restaurantes. Nosotros estábamos muy enfocados en industria alimentaria, donde la situación de higiene es muy exigente. Entonces, hemos extrapolado todos esos conocimientos de industrias alimentarias al pequeño comercio, a restaurantes. Entonces, estamos haciendo protocolos y dando soluciones a pequeños comercios para que ellos también puedan ser muy rápidos y ágiles, que creemos que debe ser uno de los retos a los que nos enfrentamos, ser rápidos y podernos adaptar. Y luego el segundo reto que también me gustaría comentar, por ejemplo, es la formación. Tener a la gente bien formada, ahí los periodistas tenéis mucho que decir. Hemos creado para nuestros clientes cartelería y, bueno, que la gente esté bien formada porque hay mucho flujo de información de todo tipo, como hacer un buen producto y una buena calidad y que la gente esté bien protegida, creemos que es fundamental para el reto ahora que nos encontramos de volver un poquito a la normalidad y generar espacios seguros en los que la gente pueda entrar y pueda estar de forma segura y a los profesionales que trabajan tanto en los comercios como a los usuarios que vamos a tomar algo a un restaurante o a comprar a una tienda o a un hotel o etcétera. Esos son nuestros grandes retos. De agilidad y de saber adaptarse, luego te preguntaré más cosas, María. Vale. Carlos, tu turno. Retos. A ver, nos enfrentamos a muchos y, como decía Félix, depende mucho del sector en el que estés, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que tocamos 9 sectores, pues te puedo decir que partimos de sectores como cuero textil, que están cero, o sea, totalmente parados, a sectores como detergencia, que están funcionando prácticamente al 100% y otros al 50%, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros los dos, para mí sería, os diría 3 principalmente. El primero, una caída general de la demanda, y esto va consecuentemente a un incremento del impacto en los costes fijos, en la cuenta de resultados. Como decía Mariam, innovación express, o sea, es que tenemos que cubrir demandas que han surgido hace semanas porque no existían, ¿no? Y por último, yo quería destacar el tema del riesgo de impagos, ¿vale? Vamos a tener que gestionar esto en países y en sectores que desafortunadamente la pandemia los ha castigado y mucho, ¿no? Entonces, eso a nivel de cuenta de resultados también hay que tenerlo muy en cuenta, porque desafortunadamente es algo que nos va a llegar, ¿no? Y que para nosotros, en el planning que tenemos a partir de septiembre, va a ser un poquito delicado, ¿no? Entonces, yo os diría principalmente 3. Caída de demanda y cómo impacta costes fijos, el tema de la innovación, que hay que acelerarla una barbaridad, y después el tema de control a nivel de pagos.
Tomás, innovación, agilidad, son términos, y perdonad por la cuña publicitaria, son términos que en IFEDES los tenemos bien cogidos. Los vivimos ahí. ¿Cuáles son los retos, Tomás? Sí, no, yo un poco en la línea que comentaba también Carlos, es decir, realmente por sectores, cuando las empresas trabajan en distintos sectores, incluso, como comentaba también, que decir, puede estar en el sector turístico y no es lo mismo estar en el sector turístico residencial que el turismo de negocios, es decir, hasta hablaría de subsectores y prácticamente porque los impactos son realmente distintos. Por eso, nosotros un poco, lo primero que recomendamos a los clientes es coger el CRM y reclasificar o etiquetar otra vez toda la cartera de clientes en función del impacto que le haya supuesto el COVID, porque realmente no es todo un sector, sino que según cómo el modelo se tiene y cómo estaba compuesto, digamos, tu actividad de negocio, lo que te va a repercutir más o menos. Esa es, digamos, la primera para tener un calado de la dimensión del impacto que puedes tener en la cuenta de explotación. Pero como comentaba Gonzalo, decir, y Maren, el tema de la innovación, o sea, ahora una vez ha aguantado el primer golpe, por así decirlo, de lo que se trata es de ver con qué velocidad somos capaces de cambiar un poco de modelo, y ahí tiene que ver el componente de innovación y también la manera de gestionar los recursos y los recursos humanos, la parte de la organización, porque al final todo esto va a tener que ver con una dimensión más cultural de cómo hemos funcionado hasta ahora y cómo coger esa velocidad que te pide el mercado y que muchas veces internamente no tienes esa velocidad de reacción o de movimiento tan grande. Por eso el cómo activar las organizaciones y moverse en un mercado y en una actividad que te requiere flexibilidad, y en la organización, pues que evidentemente no tenemos modelos preparados para ese proceso. Por eso hay un componente también interno que sería importante a la hora de priorizar dentro del funcionamiento. David, te voy a hacer un poco la púa que se dice en mi pueblo, porque te voy a cambiar la pregunta, porque voy a recoger una pregunta que nos han hecho en el chat y que creo que a ti te viene a las mismas navidades, te viene como un guante. Dice Dan, agilidad es la palabra clave, pero ¿cómo la impulsáis? ¿Cómo se puede impulsar la agilidad, David? Pues, a ver, yo alineando un poco, iba a comentar un tema al respecto también y enlazo con la pregunta. Al final, dentro de uno de los retos a los que nos enfrentamos es que es todo nuevo. Entonces, no sabemos realmente lo que va a hacer el consumidor, ¿vale? Entonces, eso unido a que tenemos que uno de los grandes retos que es revivir la demanda, o sea, tenemos que conseguir volver a tener demanda con esta incertidumbre que nos encontramos de mercado sobre el corto plazo, pues se junta en el que necesitamos tenemos que ser multiescenario, tenemos que conseguir esa agilidad, tenemos que conseguirla construyendo matrices de escenarios concretos donde realmente estimemos qué va a pasar en los próximos meses, teniendo en cuenta, como muy bien decía Félix, que en cada mercado, ya no es solo en cada ámbito geográfico, es cada ámbito geográfico, cada producto, cada cliente en cada parte se va a comportar de una forma. Y podemos tener las buenas situaciones en las que unos mercados tiran para arriba y otros no. Entonces vamos a tener que estar definiendo X escenarios muy a corto plazo y siendo muy ágiles en la toma de decisiones. Muy startup, por decirlo de alguna forma, cuando al final me estás preguntando cómo cogemos esa agilidad, en startups la palabra pivotar está casi en el ADN de cualquier gestor, ¿no? O sea, conseguir probar muy rápido y tomando decisiones muy rápido, muy corto plazo. Lo que no podemos estar haciendo forecast a más de 3 meses en los que no sabemos dentro de 3 meses cómo se va a comportar la demanda. Entonces, ahí es donde tiene que estar la agilidad rápida, porque si no, al final, y un poco en la línea de reactivar, no vamos a conseguir reactivar esa demanda. Al final tenemos que estar trabajando la parte de ayudar al cliente, la parte de jugar con los precios. Ahora de repente no se trata de bajar precios, hacer ofertas y salir a la calle. Al final hay que ser ahí, yo creo que ahí hay que tener inteligencia a la hora de comportarse en los precios, porque al final, en función de los escenarios y cómo nos vamos a comportar, pues nos va a convenir una forma u otra, ¿vale? El marketing mix, ¿vale? La digitalización, al final, muchas de las cosas que han venido tenemos que conseguir que se queden. Y entre otras cosas, hemos demostrado que somos capaces de generar mucho valor
de crear mucho valor dentro de nuestras organizaciones, cosas que hasta la fecha no habíamos conseguido en mucho tiempo, en poco tiempo lo hemos conseguido. Con lo cual, esto tiene que venir para quedarse, ¿no? Entonces, ahí es como tenemos que ser ágiles. Esa agilidad que hemos conseguido en la parte digital, pues que forme parte otra vez de nuestro día a día y que haya venido a quedarse, porque es lo que vamos a necesitar, sobre todo en los próximos meses. Si conseguimos esa dinámica, habremos cambiado un poco también el ADN de nuestra empresa para estar preparados a estos retos que todos estamos diciendo que nos vamos a enfrentar, básicamente. Ahora voy a preguntar a quienes no son empresarios ni directivos a ver qué piensan ellos. Ana, decía David ahora mismo que la digitalización, que todos estos cambios han venido para quedarse. Desde tu punto de vista, que analizas y conoces bien el tejido empresarial, sobre todo de la Comunidad Valenciana, ¿a qué retos se presenta, qué retos tiene por delante el tejido empresarial valenciano? Bueno, yo creo que retos comunes, y seguro que todos los tenemos presentes, que es el famoso tema del tamaño. Aquí hemos visto cómo la emergencia estaba, o por lo menos política o administrativamente, estaba centrada mucho en el turismo, porque es nuestro sector motor, pero también se centró mucho en el pequeño comercio, que parecía como muy olvidado. Gente que le ha pillado, que ha tenido que bajar la persiana, y han sobrevivido o están sobreviviendo los que fueron ágiles y fueron capaces de generar un servicio a domicilio, los que fueron capaces de atender a sus clientes con la persiana bajada pero llevándoles pedidos o montando rápidamente una aplicación o una plataforma online. O sea que digamos que para mí, uno que no estaba en el escenario, que prácticamente hablábamos de ellos pues, cuando había algún problema con las grandes superficies o similar, está ahí. Y desde luego, pues hombre, lo que habéis dicho todos, la agilidad, creo que los que estáis aquí seguramente si lo estáis diciendo es porque la habéis practicado, pero la percepción, por lo menos la que he tenido yo, es que no ha sido tal. El shock, o por lo menos con las empresas que hablábamos, el shock ha sido brutal y nadie estaba preparado, nadie a lo mejor no es excesivo, pero la mayoría no estaba preparado para esa transformación digital que llevamos diciendo, no sé, desde que tenemos memoria, que nadie la tenía hecha al 100%. Y ahí tendrán, evidentemente, todos los que tenían bien catalogado, bien documentado el tema famoso de los datos, pues el reto y la sensación es que no estábamos tan bien preparados como creíamos para una situación así. Lógicamente, yo creo que el parón y el corte que ha habido, todo el mundo podía prever una recesión o una crisis o similar, pero no el parón. Y nos va a costar mucho. Yo creo que no, ahora veremos, seguro que salen luego datos, pero la realidad yo creo que es más dura de la que se presenta por muchas ganas que tenemos todos. Y yo creo que los periodistas los primeros de contar buenas noticias. Pero no es así. Cuando tú llamabas a una empresa para pedir información, al principio es que ni te cogían el teléfono, porque te decían que se suspende todo. Basta, se suspende, era la palabra. Se suspende, no me llames ahora, que tengo 27. Luego algunas ya se organizaron un poco y ahí pues son muy poquitas las que estaban preparadas y estaban acostumbradas. Yo sé que Rollo Group, por ejemplo, ya está acostumbrada a trabajar en teletrabajo, cosas así, porque tienen una división internacional. Y creo que, bueno, les habrá costado, seguro Félix lo podrá decir, algunas modificaciones, lógicamente, a nivel de producción, todo eso, pero a la hora de su sistema de trabajo, estoy convencida de que han cambiado poquita cosa. Félix se habrá ahorrado unos cuantos viajes, eso sí que te lo digo. y ahí es la verdad, o sea, podemos pintarlo bien, pero yo creo que la realidad es mucho más cruda y que los meses que vienen, cuando tengamos datos, que eso yo creo que sobre todo Steph y Dani pueden compartir conmigo, conseguir datos, bueno, podemos contar, ahí sí que hay para contar un libro. Estefanía, Dani, por alusiones de Ana, ¿es tan fiero el león como lo pintan? ¿Los retos a los que nos enfrentamos son tan graves? ¿Quién va? Estefanía, por aquello de que acaba de llegar y le damos la bienvenida de esta forma. Muy Llegar bien. y besar el santo, que se dice.
No nos oyes. Pues voy yo. Bueno, pues yo la verdad que, bueno, en realidad esta es una realidad súper poliédrica y estamos todos en lo cierto, ¿no? A ver, ha sido como que estás flotando en tu piscinita de mercado tranquilo, ¿no? Y de repente te llevan al mar abierto, embravecido, y donde hay gente cabalgando una ola, que también es un problema, a veces puedes morir de éxito. A mí me llamaron mucho la atención, por ejemplo, los datos de Mercadona, que ha crecido una barbaridad durante la pandemia, pero su beneficio ha sido más pequeño que nunca por todo lo que han tenido que enfrentarse, ¿no? Pero también es verdad que tienden a comunicar las grandes empresas, como decía Ana, las empresas que están preparadas para afrontar cambios o que al menos tienen un tamaño suficiente como para abordarlos y pararse a reflexionar, pero es verdad que esta crisis a quien estaba caminando por la cornisa lo ha empujado por el precipicio y eso es un drama. Es decir, el contexto en el que nos encontramos a nivel general es de que ese mar embravecido se ha llevado a mucha gente por delante. Datos ya hay, tenemos el paro. Ayer había políticos ya dándose golpes en el pecho con que no había sido tan grande la bajada respecto al mes anterior, pero hay que mirar los datos interanuales. En la Comunidad Valenciana son 85.000 personas menos que hace un año trabajando. El paro ha crecido en 85.000 personas respecto al mes de mayo del año pasado. Eso es muchísimo empleo destruido. Y es verdad que los ERTEs han funcionado relativamente bien y que son 410.000 los empleos que están ahí latentes, congelados a la espera de poder reanudar la actividad. Pero entre la actividad congelada y la que se ha destruido, aquí estamos hablando de unas cifras brutales. Es una crisis brutal. Puede ser que en este caso la administración no sufra tanto porque parece que estamos dispuestos a endeudarnos todos y como es algo común, no va a ser solo un problema de determinados países de Europa que van a ir a la quiebra y ya está, sino que vamos a tratar de rescatarlos. Que bueno, eso también tiene su contrapartida, va a ser deuda. Y yo quiero ver si realmente vamos a cobrar tanto de Europa como el agujero que tenemos, que eso está por ver también de cara a final de año. Podemos vernos en un escenario en el que suframos todos, hasta las empresas que vayan bien, porque si no se pueden cerrar las cuentas, ya sabemos lo que hacen los gobiernos. En la pasada crisis vimos el IVA pasar del 16 al 21 y cuando empiezas a recaudar de la gente consume menos y bueno, ya se está viendo lo que está pasando en esta pandemia, ¿no? Incluso quien está cobrando su sueldo íntegro está retraído, está pensándose que, bueno, quizás este no sea un verano para viajar, quizá el gasto que iba a hacer en X cosa no lo hago. La crisis es de una magnitud terrible y eso va a costar bastante tiempo. Se está confirmando que esa V va a ser asimétrica, como dicen muchos expertos, y que la recuperación va a ser mucho más lenta de lo que nos gustaría. Y en ese campo general es en el que nos tenemos que mover. Luego está el escenario concreto de cada empresa. Es verdad, hay quien tiene la suerte de tener que cabalgar en un escenario de éxito. Por ejemplo, comentaba Marian que la empresa Plenity, yo también he estado mirando lo que hacen y jolín, qué suerte estar en ese sector, ¿no? Haber apostado por ese sector estratégicamente hace tiempo te permite ahora estar en un momento en el que de repente todo el mundo se fija en ti y dice, quiero tener una garantía de limpieza, quiero tener esto que me ofrece esta empresa, lo quiero ya. Claro, vas a tener que gestionar pues un exceso de demanda y cabalgar con él, pero quien tiene un hotel, pues no sé, lo tiene muy complicado. ¿Y cuántos meses llevan parados? ¿Y qué van a hacer? Es realmente complicado el panorama en el que nos enfrentamos y es verdad, y coincido con Ana, en que hay mucha gente sin comunicar situaciones dramáticas que iremos viendo conforme pasen los meses y que serán muy crudas. Ani, es que aquí solo invitamos a primeros espadas, ¿sabes? Dices de Marian, qué suerte, no, suerte es la nuestra de escucharla. Se ríe Estefanía, eso significa que me oye y que puede hablar después de haber sudado la gota gorda. No sé si me oyes bien, Estefanía. Yo te oigo mal. Te escucho bien. ¿Me oyes mal? No se te oye, Estefanía. No se te oye. Distorsionado. Está un poco robótica. Sí, se te oye robótica. Estoy poniéndonos carteles. Ay, Dios mío. Espera, voy a intentarlo a ver si... Damos fe de que Estefanía no habla así. Y no es un robot. Que no es su tono de voz. Ni ha pasado mala noche. Ni ha pasado mala noche. Exacto.
No se te oye, Estefanía. No. Sigue igual. Sigue igual. Qué pesadilla. Nada, no pasa nada. La tecnología está para esto. Si te parece, Estefanía, pasamos a la siguiente pregunta porque además hablábamos de Marian. Por cierto, baste decir que podéis interactuar entre vosotros. ¿De acuerdo? Esto es una mesa redonda, esto es un debate y si alguien nos tira el guante, recogedlo con toda la confianza del mundo. Bueno, si te parece, pues te lo recojo porque como antes, si he hecho la introducción, les he dejado mucho a mis compadres, simplemente por añadir, yo creo que la crisis es completamente asimétrica, como he dicho. Cuando tú vives en un sector que estás con éxito, pues tú vives una aventura completamente diferente a los que no están trabajando o están en un ERTE o están en el paro. También, claro, al ser tan asimétrica, muchísimas veces las ayudas se dan a las empresas que van bien. Entonces, lo de siempre, hacemos este seminario probablemente, como el primer reto ha sido subsistir, todos habrán intentado recoger todo el dinero que han podido para intentar subsistir sin trabajar o estando cerrado, con lo cual el primer reto es subsistir, el segundo reto ya veremos cuál es para avanzar. Pero totalmente, si ya han llegado hasta aquí, es que el primer reto ya lo han conseguido, ¿no? Ahora el segundo es igual o más importante que el anterior, que es, después de haber pasado esto, nosotros lo primero que hicimos fue el control, como bien habéis comentado, del riesgo de cobro absolutamente y control de la tesorería al máximo para recaudar y para intentar aguantar, si hacía falta, 8 o 9 meses sin tener que tomar una medida más seria. Por lo tanto, esa subsistencia es el primer reto y ahora el segundo es al que nos enfrentamos, que es seguir adelante. Pero sobre todo es muy asimétrica. Hay gente que te está contando la película completamente diferente al que te la cuenta el de al lado. De hecho, Félix, me gusta que hagas esa puntualización porque creo que ha sido Carlos el que ha hablado de Innovación Express. También Mariam ha hecho alusión a ese tema de la Innovación Express. También habéis hablado de que hay gente que va por fases, que es asimétrica, lo que tú decías, Félix. ¿Es este un momento de arriesgar o es un momento de contención? ¿Es un momento de arriar velas y que pase el temporal o es un momento de aprovechar los vientos del cambio? ¿Quién quiere...? Yo sé que es ahí el tema es que hay que trabajar la ambidiestría, que es decir, realmente el problema es decir, aspirina o vitamina, que es decir, hay que saber combinar las dos cosas. Hay que trabajar en el corto plazo porque hay que seguir controlando porque, como comentaba Félix también, los problemas económicos no son los de ahora porque ahora hay línea, hay financiación a expuertas en general para todos. El tema es cuando acabe el año, cierren las cuentas de explotación del 2020, se vea el impacto en cada cuenta de explotación de cada empresa y haya que hablar de financiación y de dinero necesario en el 2021, ahí es donde de verdad se empezará a notar realmente los problemas. Por eso la parte de contención, de optimizar los recursos que tengo, esa no hay que perderla. Es con la que hemos empezado, pero no se va a poder perder. Ahora, hay que empezar a trabajar el concepto más de vitamina o de innovación o de buscar un espacio realmente nuevo porque los modelos van a cambiar y es como todo, esos espacios nuevos o los ocupa otro o puedo intentar ocuparlos yo, con lo cual esa velocidad de movimiento también es importante, que es lo que comentaba David, o sea, pues cosas como a lo mejor los productos no tienen que estar tan finos, hay que ir al producto mínimo viable, hay que aprender a trabajar con betas, no ser tan perfeccionista, lanzar cosas, medir, aprender y volver otra vez a perfeccionar, es decir, hay que trabajar con sistemas de trabajo que permitan de alguna manera tener esa agilidad, que eso es una de las características un poco que los clientes pues más hay que ir metiendo dentro de la dinámica de trabajo que va a cambiar, pensando más en ese futuro y pensando en el 2021, que en octubre ya hay que estar trabajando los presupuestos y el planteamiento para el 2021.
Yo añadiría que dentro de esa simetría que estáis trasladando, dentro de la parte financiera, yo estaba antes echando de menos, también yo mismo iba a decir el tema de que para mí el gran reto es la caja, o sea, como muy bien decía Félix, al final la caja, control de caja es básico, ¿no? Entonces, momento de arriesgar o momento de, pues la realidad es que yo, a nivel de compañías, estamos viviendo mucho también situaciones en las que desde esta simetría hay gente que lo que está pensando es, sí, hay muchas oportunidades vinculadas a la necesidad de tamaño, como muy bien habéis dicho antes, de necesidad de oportunidades de ocupar huecos, pues bueno, de alianzas entre compañías, es algo que realmente se va a ver ahora bastante, alianzas o situaciones corporativas en las que, bueno, o gente porque ha llegado, como muy bien decíais antes, decía Dani, que llega estaba en el borderline y al final ha conseguido mantener la compañía, pues bueno, tiene oportunidad de con un tercero ponerla en valor, o incluso otras compañías que lo que están haciendo, pues bueno, es esos activos o puestas en valor, poder arriesgar o poder rápidamente, la vitamina que dice Tomás, pues rápidamente ocupar ese hueco en el mercado, porque vamos a tener grandes empresas maduras que son elefantes y que no tienen la capacidad de moverse y que vía tanto adquisiciones o desarrollo de nuevos productos van a querer posicionarse en un nicho de mercado que de repente ha aparecido y que es una gran oportunidad. Con lo cual, el momento de la situación de cada uno, de la caja, de cómo realmente está haciendo la performance, el desarrollo de su negocio, pues hay oportunidades o es el momento de realmente de reenfocar tu modelo o de plantear de otra forma, pero siempre pensando en la caja, porque realmente hoy en día tenemos unos meses que lo que no podemos es, bajo ningún concepto, quedarnos sin caja, quedarnos sin la posibilidad de seguir adelante, básicamente en muchos casos. Yo, Gonzalo, añadiría, a ver, la situación y la incertidumbre lo que te genera es arriar velas, ¿no? Lo que te pide el cuerpo es arriar velas por la incertidumbre. Pero en una situación donde la demanda ha caído, si no invertimos en productos o servicios que aporten valor diferente y que te permitan aumentar ventas donde has bajado, al final vas a tener una recesión en ventas a final de año. Y no a final de año, sino a corto y a medio plazo, ¿vale? Yo creo que antes del COVID todos tendríamos proyectos de I+D, proyectos de productos nuevos, ¿no? Entonces yo creo que es momento de hacer un análisis a veces de esos proyectos y de impulsar y arriesgar en los que tienen una probabilidad de éxito más alta. Como decía David, es momento de alianzas. Para mí, una palabra que creo que tenemos que poner es coinnovar, es meter al cliente, al proveedor, ponerlos los dos juntos y yo poner una I+D y invertir en cosas que pueda monetizar mi cliente lo más rápido posible. O sea, la I+D, como se entiende, o desarrollo a largo plazo, a día de hoy, desafortunadamente, creo que no es del todo factible, con lo cual vamos a hacer una coinnovación con un cliente que me haga monetizar por lo menos a medio plazo, ¿vale? Porque si no, va a ser complicado por el tema de caja. Por tanto, de esos proyectos que teníamos aquí a principio de año, dejemos en stand-by los que no podemos monetizar a corto, miremos cuando esté algo mejor y hablemos mucho con los clientes y digamos qué proyectos podemos coger en común y arrancar lo más rápido posible. Con lo cual es momento de arriesgar, sí, pero solo en lo que esté lo más controlado que tengamos. Carlos, aprovecho que has dicho esto. Creo que Marian iba a decir algo, Gonzalo. Perdóname, Marian. Discúlpame. Que se ha quedado ahí con las ganas. Perdóname, Marian. Os estaba dejando a todos sin intervenir y digo, ahora recojo el guante de cada uno y voy. Súper de acuerdo con todos. Bueno, por alusiones antes a Dani, la verdad que sí, es una suerte estar en un momento así preparada, pero sí que es verdad que nunca quieres una situación así. Yo llevo trabajando en la seguridad alimentaria 10 años. Empecé la empresa en crisis, 2009, septiembre del 2009 había una crisis enorme de mirar todos los costes fijos y empezar a comunicarse departamento de compras y departamento de calidad, sobre todo de industrias alimentarias, que es a donde nosotros nos hemos enfocado desde el principio. No lo tenía tan claro, al principio no es tan fácil saber, oye, una línea de limpieza profesional de una empresa como SPB, pues mira a ver lo que puedes hacer y meternos en un sector de seguridad, de higiene muy exigente, con muchísimo tecnicismo, con parte de microbiología, todo el tema de coronavirus, pues sabéis que hay una parte técnica muy importante. Y 10 años después, pues la verdad que nos ha permitido estar a la vanguardia, tener un equipo muy preparado,
de técnicos, de biólogos, de saber cómo combatir el virus, tener los productos desarrollados porque tardas unos años en que te den las homologaciones. Simplemente la agilidad que hemos hecho es 2 semanas antes del confinamiento pues hicimos ensayos contra el coronavirus específicamente porque este virus no lo teníamos testado. La parte logística también ha sido súper importante en la agilidad. La parte de, yo estoy súper de acuerdo con vosotros, David, a Carlos habéis dicho innovación, estamos desarrollando muchas cosas con partners, no una, sino varias, y creo que se llega mucho más lejos cuando vas acompañado que yendo solo. Tenemos una causa en Clinty que es Líderes Juntos, y es con nuestros partners, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, amigos, conocidos, y queremos dar soluciones creando espacios seguros. Y esto solo nosotros no lo podíamos hacer, así que decidimos hace ya un mes y medio buscarnos partners expertos en dosificación de químico, y ahí estamos trabajando. O sea que creo que es una oportunidad. Entonces la pregunta es arriesgar, evidentemente. Como decía Tomás, vitaminas y aspirina, hay que controlar mucho los costes fijos, muchísimo. Y también, como has comentado, Dani, pues hemos aumentado el tema de las ventas, pero si no controlas los costes, cuidado, que eso es importante controlarlo y tenerlo bien, porque al final tienes que ser muy competitivo porque te entras, pero te tienes que quedar, y los clientes lo que van a valorar es esa agilidad, esa forma de darle una solución, pero una competitividad evidentemente honesta y que nosotros siempre nos... Y continuidad a lo que estás trasladando. Al final, yo un poco lo que venía a decir antes es que si todo este movimiento rápido que hemos tenido, esta agilidad, innovación rápido de sacar productos o eso que hemos conseguido también en muchas empresas a nivel de equipos, de tener esta frescura, después la compañía tiene que invertir para que se mantenga en el tiempo, porque pues, si lo hemos conseguido, eso que hemos detectado algunas oportunidades, hay que darles continuidad en esa parte. Totalmente. Que sea consistente, ¿no? Que sea... Pues eso es. Entonces, pues nada, como comentaba, oportunidades siempre hay, actitud positiva ante todo. La agilidad es fundamental a la hora de... Nosotros, has hecho una pregunta, ¿cómo hemos trabajado la agilidad? Bueno, pues... poniendo muchos puntos en los que teníamos que llegar y plazos y chequeándolos todos. Hemos sacado productos y soluciones en tiempos récord y la verdad que el trabajo en equipo es fundamental. Yo soy solo la cara que veis aquí, pero detrás tengo un equipazo. En Clinty ya somos 67 personas que hacemos tanto el químico, la solución, la formación y el servicio de limpieza. En agosto incorporamos una empresa de servicio de limpieza especialista en industria alimentaria y desinfecciones. Entonces, damos el servicio y esto pues tampoco es una casualidad, ¿no? Porque lo hicimos en agosto, no sabíamos que venía el coronavirus en marzo, pero es verdad que nos ha pillado con un servicio de aplicación de producto, de personas que están preparadas con carnés de manipulación de biocidas, que todo esto es que la verdad que hay mucha parte técnica detrás que hay que saber, que el público tiene que saber, que los productos tienen que ser homologados y el personal tiene que estar preparado para hacer nebulizaciones, etcétera. Y nada, así que nosotros arriesgando y controlando. Esto es un poco el resumen de esta aventura, ¿no? Que para mí, yo siempre en mi familia he mamado que los cambios son una oportunidad. Mi padre Miguel siempre es muy resiliente y todos estos imprevistos los ha enfocado en positivo y así nos dedicamos en la familia. ¿Crisis igual a oportunidad, María? Totalmente, totalmente. En las crisis es cuando se agudiza el ingenio. Es así de real, yo creo. Cuando estamos más cómodos y calentitos, nos relajamos y hay que salir del entorno conocido. Y bueno, pues las crisis agudizan. Y lo de hay quien llora y quien vende pañuelos, ¿no? ¿Es esa la frase? Sí. Nosotros llorar creo que no me ha dado tiempo. Un poco por la noche que no me dejaban el teléfono los primeros días, era una locura. Pero bueno, yo encantada, hemos hecho todo lo que estamos haciendo, todo lo que podemos. Y creo que es nuestra responsabilidad, además.
No sé si tuviéramos aquí al presidente de alguna cadena hotelera, si pensaría lo mismo, ¿eh? Pero bueno. Y bueno, ahora el reto de volver a abrir con las condiciones higiénicas de garantía, evidentemente, pues yo creo que lo que tienen que ver es la parte esa de apertura con condiciones higiénicas y evidentemente todo el parón en el sector turístico es una desgracia, ¿no? Que nos podamos mover y que no podamos consumir. Esto es innegable. Pero bueno, oportunidades supongo que les llegarán poco a poco, ¿no? A estos sectores. Quiero deciros que hay un chat de preguntas y respuestas en las que hay preguntas muy interesantes, realmente muy interesantes, que si bien no nos va a dar, creo yo, por la hora tiempo a responderlas a todas, sí que os las pasaré y sí que me gustaría que nos las respondierais, porque se habla del teletrabajo, de la sostenibilidad como ventaja competitiva, de verdad, preguntas muy interesantes y si nos da tiempo responderemos a alguna. Estefanía, última oportunidad, como se dice en mi pueblo. Última oportunidad. ¿Ahora me escucháis? Hombre, qué bien. Muy bien, perfecto. Que me ha fallado más Zoom en esta media hora que en toda la cuarentena, de verdad. Todos los días hago Zoom y... Bueno, os he escuchado a partes. No sé si tienes alguna pregunta concreta o quieres que hable yo un poco. La primera de todo, sobre todo, conocer tu opinión como una de las analistas del sector empresarial de la Comunidad Valenciana. ¿A qué retos se enfrenta la empresa, el tejido empresarial? Pues yo me había apuntado algunos retos. Sí que quería decir que yo creo que es muy difícil de momento ver la afectación total que va a tener pues la situación, ¿no? A nivel de empleo, a nivel de cierres, porque yo creo que hasta que no acabe el estado de alarma, el tema de los ERTEs, va a ser un poco difícil hacer el balance de cuál es, ¿no?, el cataclismo que igual se ha producido a nivel empresarial, sobre todo en turismo, hostelería, porque es verdad que igual los primeros meses, hablando de la caja que estaban comentando, hay dinero para afrontar primeros meses, pero luego no se puede continuar, porque es verdad que en cuestión de aforos, de asistencia, va a ser una situación complicada. A partir de ahí, yo creo que el mayor reto es aguantar la caja con todas las medidas adicionales que va a comportar esta pandemia. Hablábamos de la seguridad, pero hay que afrontar esa seguridad con coste. Quiero decir, voy a poner un ejemplo que igual es poco oportuno por la dimensión de la empresa, pero recuerdo que Mercadona comentaba en marzo que las medidas de seguridad extra, a pesar del aumento de sus ventas, habían aminorado los beneficios un 95%. Quiero decir que estas implementaciones en el ámbito de la seguridad en todos los negocios, ¿no?, en todas las empresas, a nivel de trabajadores, a nivel de consumidores, pues tiene un coste y esto te puede afectar a la caja y por eso, como comentaba María, hay que encontrar un poco un equilibrio, ¿no?, entre lo que se hace y cómo se implementa. A partir de ahí otros retos, yo creo que va a ser súper importante preservar la salud de los trabajadores porque de los trabajadores y evidentemente de los consumidores, porque cualquier escándalo ahora mismo a nivel sanitario, yo creo que más que nunca puede crear una crisis de reputación en las compañías. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también la digitalización. Estos meses ha quedado claro que la digitalización es muy importante para las compañías, sobre todo para las que prestan servicios a clientes, ¿no?, a clientes finales. Pero, ¿qué pasará si se produce un rebrote dentro de unos meses? ¿Estaremos lo suficientemente preparados para afrontarlo? Quiero decir, creo que estos meses ya nos ha servido de aprendizaje para poder tomar la decisión de que hay que digitalizar la compañía para ver qué pasa después, ¿no? Porque no hay una vacuna, con lo cual no hay una seguridad total de que esto no vuelva a pasar. Otra cosa que escuchaba el otro día en otro foro y me pareció muy interesante es detectar el nuevo tipo de consumidor, porque ha generado el coronavirus un nuevo tipo de consumidor. ¿Qué busca ahora? ¿Busca un producto con más seguridad o quiere cambiar de canal y ya no quiere comprar en espacios físicos, sino quiere comprar en canales digitales? ¿Hay que inventar productos más seguros o recalcar más la seguridad de nuestros productos si ya la tenían? No sé, yo creo que un reto es adaptarse a este nuevo consumidor que ha creado, ¿no?, esta pandemia, porque no sé cuánto puede durar, si durará meses, si durará años, si durará semanas, pero yo creo que hay que analizar, ¿no?, ese punto.
Y ya por otro lado, como decíais, la innovación es súper importante, la innovación en todos los ámbitos, la innovación a nivel de producto, sobre todo resaltando la seguridad, que yo creo que es la seguridad y la salud, que es lo más importante durante esta pandemia. O sea, yo creo que es clave para vender ahora mismo cualquier producto, y a nivel de procesos, tanto para el teletrabajo como para el control de tu fábrica a distancia, no tener un mínimo número de trabajadores, pero sí poder, quiero decir, automatizar lo mayor posible, o sea, la mayor cantidad de todo lo que puedas de tu cadena para poder controlar la distancia cuando los trabajadores no puedan ir allí, ¿no? Que los trabajadores tengan posibilidad de controlar en remoto. Y luego, por otra parte, también en retos veo algunos nichos que sí que es verdad, como estabas ya comentando, son obvios los nichos que pueden ahora crecer muy rápido, como todos los que tienen que ver con la seguridad, consumo de productos que tengan que ver más con pues la limpieza, la higiene, innovaciones sobre todo que den seguridad en el ámbito de los negocios. Pues, por ejemplo, yo creo que la Cecoteca anunciaba como una conga, un robot aspirador, pero especializado para el COVID. Todas las innovaciones que vayan hacia esa rama, yo creo que va a ser clave para poder seguir evolucionando. Y a partir de ahí, no sé, paciencia, supongo, porque al final, sobre todo para los comercios y negocios que necesitan que tienen un aforo determinado, va a ser una situación muy complicada, porque van a ver sus ventas reducidas mucho, no solo porque la gente compre menos o haya menos consumo, sino a nivel de aforo, porque no da más sus instalaciones. Por eso creo que la digitalización es uno de los retos más importantes. Pues ha merecido la pena la espera, Estefanía. ¿Sí? Y además me la has puesto a huevo, Estefanía. Tú has hablado de una serie de retos y has hablado del futuro, de un posible rebrote. Algo que no está ni tan lejano ni tan imposible. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son las claves para salir exitoso de esta situación, rebrote incluido? Félix, o Dani, o me da igual. Tomás, ¿has empezado tú? Sí, bueno, yo simplemente, y ahí un poco enlazándolo con lo que comentaba Estefanía y que ya hemos comentado también antes, que es decir, la caja, lógicamente, es un foco muy importante y hay que tenerla controlada de principio al fin, digamos que es condición necesaria, pero no es suficiente. El problema es que si yo tengo un negocio que me ha caído un 50% la actividad por cambios de comportamiento en el consumidor, etcétera, yo no trabajo y resuelvo y reoriento, innovo y cambio el modelo de negocio básicamente a la nueva realidad, por tener la caja no voy a tener el problema resuelto. Por eso yo creo que hay que separar, es decir, la caja es imprescindible porque es el flujo necesario para poder ir soportando y manteniendo el negocio, pero aunque una empresa tenga caja para aguantar, y ahí enlazo con un posible rebrote y pueda estar hasta el verano que viene, que se supone que ya anuncian que a lo mejor el verano que viene hay vacunas, tenga yo caja para un año y medio, el problema es darme cuenta que el entorno y el mercado va a ser completamente distinto de lo que era el año 2019, con lo cual el problema es el ejercicio de tener que revisar el modelo de negocio, innovar en el modelo de negocio, construir otra cuenta de explotación con otros parámetros y conseguir que eso funcione. Ahí es donde está el reto. La caja no me va a resolver, porque esto no es un tema de recogerse, aguantar y ya volver a todo, sino es entender que la realidad es completamente distinta y a partir de ahí el problema es que hay que coger velocidad en ese proceso de cambio. Por eso el ejercicio no es si hay rebrote en septiembre, la caja no me llega y hay que volver a esperar, sino que es asumir que estamos en una realidad distinta y que septiembre será distinto de marzo, pero que será distinto de el próximo año y que hay que estar moviéndose. Es decir, ese sería un poco más el ejercicio de tener un proceso de revisión más de la estrategia de negocio y no solo continuado de la contención de la caja. Va a ser un ejercicio constante y totalmente exploratorio. Cuando haces escenarios que comentaba David, el repertorio, digamos, de escenarios es muy, muy amplio. Que en septiembre exista algo o alguna medicación que pueda dar más tranquilidad, que haya un rebrote más suave, que sea mucho más grande, que vuelva a recoger a todo el mundo o esté más localizado. Hay muchísimas posibilidades y hay que trabajar con todas ellas. Yo creo que nadie hoy le puede dar por certidumbre a un escenario, sino es trabajar en un modelo muy flexible.
No, además hay dos cosas. Hay algunas que dependen de la empresa y hay otras que dependen de nosotros, ¿eh? Claro. Si hay un rebrote y nos vuelven a confinar, pues vamos a tener problemas muy parecidos a los que tenemos hoy. Por lo tanto, lo primero es confiar en que si lo hay, esté controlado, porque yo creo que, vamos, hay cosas como muy básicas que creo que el gobierno tendría que haber hecho que no ha hecho y que esto va a ayudar a que no haya rebrotes. Está claro que va a ser mucho más difícil que haya un rebrote si vamos todos con mascarilla y si la mascarilla es la buena que si vamos a cuerpo descubierto. Y por otro lado, como bien dices, yo creo que hay que hacer cualquier escenario posible. Hay que hacer desde el escenario más pesimista que se te ocurra hasta el optimista. Una vez que tienes todos los escenarios y cómo vas a reaccionar a cada uno, porque además, como bien decíais, la visibilidad tiene que ser a súper corto plazo y a medida que te vaya cambiando, lo hemos tenido que estar haciendo. Yo cada semana el comunicado que hacía era completamente distinto. Que si ahora voy a cambiar el ERTE por el otro ERTE y no es que esté ERTE, pero ahora puedo sacar a gente, ahora no puedo sacar a gente, ahora sí que puedo hacer turnos rotativos, ahora no puedo porque el gobierno no me deja, porque sí me deja. Entonces, distintos escenarios para reaccionar en la medida de lo posible a lo que se produzca en cada uno de esos escenarios. Y una vez hechos todos los escenarios, pensar en que todo esto es muy bien, tener mucha confianza y tirar para adelante e intentar ponerte en mente en el positivo, aunque luego si se da el negativo o el más pesimista, pues poderte adaptar. Pero desde luego, si hay un rebrote, yo creo que los que tienen que trabajar para que ese rebrote no vuelva a afectar como ha afectado no somos nosotros, desgraciadamente. Nosotros, de aquí a septiembre, poco vamos a reaccionar si nos vuelven a meter en casa. Tanto los que tienen que ayudarnos en esto son otras personas que no viven en Valencia, que viven un poquito más lejos, por el centro de España. Y si me permitís, hay una cuestión en el marco de la incertidumbre que es obvio en el que nos movemos. Creo que sí que hay una gran certeza, que es que el mundo no va a ser igual y que la presencia de la pandemia va a ser permanente, independientemente de que no haya rebrote y volvamos a una normalidad lo más parecida posible a lo anterior. Pero en ese sentido, quienes están pensando, dando por hecho que puede haber un rebrote, o quienes están implementando las medidas estas ya de forma permanente, pensando en que probablemente haya que mantenerlas, yo creo que hacen bien, ¿no? Porque hay una cosa que sí que no va a cambiar y es que todo el mundo se ha llevado el sopapo de la pandemia y ha estado encerrado en su casa. Todo el mundo sabe lo que pasa cuando hay una pandemia en una globalización como en la que vivimos, ¿no? Que antes no lo sabíamos, ahora sí. Es decir, el miedo a que esto vuelva a ocurrir, somos la generación ya de la pandemia, siempre lo vamos a ser. Es decir, nada va a ser igual por mucho que haya una vacuna cuanto antes, ni en el turismo, ni en la industria, ni en la alimentación, ni en ninguna parte. Y en ese sentido sí que es imprescindible ponerse en lo peor y pensar o sea, quedarse quieto es la peor opción, ¿no? Hay que incorporar todo este escenario a la empresa, a la actividad, al producto que ofrece o servicio, pensando en que se puede repetir. Hablabas antes de aprovechar los vientos de cola y de arriesgar. Yo creo que son cosas diferentes. Aprovechar los vientos de cola siempre, arriesgar quizá no siempre, ¿no? Porque es verdad que te puedes precipitar. Hemos visto empresas que han aprovechado bien sus vientos de cola. A mí, por ejemplo, se me ocurre, y hablando precisamente de los rebrotes, el tema de Global Omnium, que estaba trabajando a través de una filial suya que se llama Gamaser en la identificación de virus en las aguas fecales. Y claro, de repente coronavirus y te das cuenta de que puedes identificar en las aguas fecales el coronavirus y anticipar un rebrote. Hombre, esto era un viento de cola en toda regla, ¿no? Dices, voy a poner a disposición de la sociedad una herramienta que ya tenía y que ahora la aprovecho para detectar si hay un rebrote. Madre mía. Pero es verdad que hay gente que sí que está arriesgando. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho el tema de Power Electronics, que es una empresa del sector eléctrico y fotovoltaico fundamentalmente, que se ha puesto a hacer respiradores. Eso a mí me ha parecido un riesgo muy grande que en su caso ha salido bien y hay que aplaudirle y es una barbaridad. O sea, van a hacer 500 respiradores. Pero bueno, hay quien le ha salido mal, ¿no? Hemos visto a Kloska resbalar con un tema de una mascarilla, que era una oportunidad, pero quizá han arriesgado, se equivocaron en la comunicación probablemente de qué tipo de mascarilla era y ahora mismo yo creo que tratando de aprovechar una oportunidad han sufrido un revés. O Sesderma, que intentó aprovechar también el tema de sus productos para la prevención de virus y se pasó de frenada a la hora de anunciarlos y tiene una investigación de la Guardia Civil. Quiero decir que, por resumir un poco todo, la pandemia está ahí para quedarse, hay que detectar esos vientos de cola y aprovecharlos. Si no tienes demasiados, como puede ser el sector hotelero,
enfocarte al máximo en esa prevención, en ser un entorno seguro, en vender que somos un entorno seguro para el turismo, como bien está haciendo la Comunidad Valenciana. En ese sentido yo creo que Ximo Puig está acertando, pero el tema de arriesgar yo no lo veo tan claro, porque el peligro es muy grande. Ahora hemos dicho que, por ejemplo, no vamos a pasar a la fase 2 en la Comunidad Valenciana. A mí me parece un acierto brutal, porque la primera playa que abra a lo bestia y sufra las aglomeraciones va a ser portada nacional para mal, para decir, mira, en este lugar no se están respetando las distancias, puede haber un rebrote en esa zona, hay que ir con pies de plomo en determinadas ocasiones, a pesar de que venga el viento de cola, para no resbalar, porque puede ser letal. Ana, Mariam. Bueno, por mi parte, como comentáis, hay una cierta incertidumbre, igual que cuando empezó todo el tema de la pandemia, no sabíamos hasta qué punto íbamos a llegar. Entonces, el tema del rebrote está ahí, lo tenemos en mente, creo todos, pero evidentemente no nos va a pillar como al principio. Y es lo que creo que hemos dado un paso de gigante. El tema que comentaba Estefanía de la digitalización, por ejemplo, que es un reto y que todos estábamos apostando, ¿no? Y yo cuando digo arriesgar es arriesgar, pero tienes que poner los huevos en muchas cestas, ¿eh? No pones solo uno, lo pones en varios y alguna seguramente no te sale bien, pero si te sale una bien, pues compensas las otras. El tema de digitalización, por ejemplo, nosotros estamos en el momento de lanzar una página web para venta online, que no lo teníamos. Y creo que esto lo que ha hecho es que nos ha puesto las pilas. Puede venir otra pandemia, otro rebrote, pues estaremos más preparados. El tema de la concienciación, creo que hay gente más concienciada que otra y ahí sí que, como comentaba Dani, la Comunidad Valenciana lo está haciendo muy bien y, bueno, pues ir poco a poco, no vayamos demasiado rápido y nos pillará más preparados, más concienciados, que sabemos todos lo que es pasar 40 días encerrados en casa y más fuertes, más en forma, estamos más fuertes, tenemos más músculo que hace del 13 de viernes 13 de marzo, ¿no? El 15 de marzo creo que nos va a pillar un poquito más preparados, la verdad. ¿Coincidís todos en eso? ¿Estamos más preparados si hubiera un rebrote? Creo que sería más suave, el impacto será más suave siendo el mismo, porque realmente tanto capacidad médica, porque tenemos capacidad que se ha aumentado y que está latente y está disponible, como educación, comportamiento y medidas previas. Hay que pensar que aquí pues hemos estado febrero y marzo, que estaba el virus por aquí, y nosotros estamos, pues bueno, yendo al fútbol, yendo a la mascletá, llegó a ver mascletá, que esas situaciones no se van a producir porque evidentemente estaremos ya con unos parámetros que van a minimizar ese impacto y sobre todo ese pico tan grande, que es el grandísimo problema que se ha congestionado todo el proceso. Yo creo que eso tendría que ser algo con mucho más beligerancia el virus y el repunte para que de verdad nos vuelva a pasar. Es decir, con por lo menos, luego ya vendrá el COVID-21 y veremos a ver qué es lo que pasa, pero con realmente creo que será más suave. El problema es que se tomarán medidas antes, más preventivas, etcétera, y eso lo suavizará. Yo creo que, por ejemplo, el rebrote, y Dani lo dejaba claro, nada va a ser igual que antes. Yo creo que a corto plazo, que se está hablando de un rebrote posible en otoño, pues nos va a pillar evidentemente más preparado porque por lo menos la sanidad pública dice que el dispositivo se va a mantener aquí, por lo menos en la Comunidad Valenciana, hasta final de año. Entonces, si pasa algo, se supone o esperamos todos que sea mucho más localizado. Lo que sí es una clave de éxito, y Félix es que es muy políticamente correcto y lo ha dejado así planear, es cómo se articula, por ejemplo, todo el tema de seguridad y del marco jurídico legal. Todo lo que están pasando las empresas con el tema de cómo se gestiona un ERTE, de cómo se gestiona una línea de ICO. Todo eso es que, vamos, si hay un rebrote o ya no, en un sitio puntual, tendrá que existir un sistema para que la empresa que al día siguiente tiene que cerrar la persiana pueda acogerse a un ERTE. Porque afortunadamente, o por lo menos esto parece indicar todo,
que va a estar más localizado, que como decía María, que no va a ser pues la circunstancia horrorosa que vivimos a mediados de marzo, pero se puede hacer y ya está pasando. En Ceuta han vuelto para atrás, cerraron las playas y tienen a 121 personas confinadas en su casa con policía en la puerta, que tampoco creo que sea la solución. Pero si tienes que cerrar tu empresa, tendrás que tener un marco jurídico laboral que te dé garantías a ti y a los trabajadores, a ti como empresario y a los trabajadores, para poder tenerlos cubiertos. Y la seguridad que habéis estado hablando, yo creo que esa se ha venido para quedarse, porque vamos a tener que vivir no con el COVID, sino pensando en que siempre tenemos que tener un plan de emergencia preparado. Como decía, no sé si será el COVID el 19, el 21 o el 34, o vendrá otra cosa. Pero antes teníamos planes de contingencia y ahora vamos a tener planes de emergencia, necesariamente, donde la salud va a ser un eje central. Y para eso las empresas necesitan un marco jurídico que sepan a qué atenerse. Ana, Félix lo dice porque ayer se perdió el webinar magnífico de mis compañeras Concha y Nuria hablando precisamente del tema de los ERTEs. Pero no pasa nada porque yo se lo voy a enviar el vídeo para que lo vean y entonces así tienen un marco jurídico. Perdóname, Félix, porque si no lo digo, si no lo decía, me mordía la lengua y me envenenaba. Hablabas ahora, Ana, precisamente de eso, de que va a haber cierta, no cierta inestabilidad, pero sí que a partir de ahora, y recojo también una pregunta que ha hecho José Parras, desarrollar un plan estratégico más allá de 3 meses es muy aventurado. Estamos hablando de que ahora los plazos de tiempo se van a acortar, la seguridad es mucho más corta. La hoja de ruta la tienes que tener. Yo creo que todas las empresas tienen su hoja de ruta, pero no sé quién de vosotros ha dicho que vas a tener que trabajar con muchos escenarios. Creo que ha sido Félix el que decía que ellos ya trabajan con muchos escenarios y cada semana cambia. Y la innovación express que se ha nombrado también, y no sé si ha sido David o Carlos el que ha dicho que, bueno, en el fondo tienes que trabajar como una startup. Tienes que hacer prueba-error, controlando mucho lo que produces, cuánto te cuesta y si es efectivo y si tiene eco en ese nuevo consumidor que hablaba Estefanía. Pero fíjate, por ejemplo, en nuestro caso, evidentemente el tema digital ha crecido muchísimo. Nosotros uno de nuestros clientes más importantes es el Leroy Merlin y ha tenido el 90% de las ventas online de toda Francia. O sea, que el sector del bricolaje es uno, afortunadamente, de los que está tirando bastante, porque la gente, pues el dinero que tiene no se lo va a poder gastar en vacaciones y se lo va a gastar reformando su casa por si acaso tiene que volverse a confinar. Por lo tanto, de alguna forma, nosotros también estamos bastante aventajados desde ese punto de vista. Pero, por ejemplo, por más que queramos nosotros trabajar un canal online, intentar, que lo estamos haciendo, claro, aunque crezca mucho, crece de cantidades muy pequeñas. Esto no supera el 10% del total. Con lo cual, por más que quieras diversificar en canales, no va a compensar lo que dejas de hacer en caso de que te cierren la empresa. Las medidas de seguridad al máximo, yo creo que tenemos que tener medidas de seguridad al máximo para que nadie se infecte aquí y si se infecta uno, rapidísimamente tomar las medidas para que esto se quede ahí, tener teletrabajando al 100% de la plantilla si es posible para que el riesgo de contagiarse se minimice y además pues mejora la conciliación para todas las personas que tienen a sus hijos en casa y esto desde luego. Por supuesto que lo que depende de nosotros lo vamos a hacer, igual que cualquier empresa que creo que ha llegado hasta aquí debe hacer lo que creo que debe hacer. Pero el problema es cuando no depende de nosotros. Y cuando no depende de nosotros el tema se complica mucho más. Porque, vuelvo a decir, si nos vuelven a encerrar en casa, por más que hayamos nosotros teletrabajado, si nos cierran todos los mercados, nos cierran las tiendas y no podemos servir a nuestras tiendas, va a ser imposible que nosotros podamos darle la vuelta a esto. Con lo cual, yo creo que es fundamental que haya un entorno más macro que nos ayude a que esto no ocurra. Sí, y en eso que he comentado, claro, y en eso que he comentado, Gonzalo, en cuanto a la pregunta, es decir, hay que diferenciar trabajar con flexibilidad y estrategia con escenarios a
ir como pollo sin cabeza. Quiero decir que realmente el ejercicio es que hoy hay que trabajar con una planificación estratégica porque muchas de las decisiones que hay que tomar, lo que estábamos hablando de digitalizar, lleva implicación de inversiones, infraestructuras, a veces cambiar el sistema de información de la compañía, son cosas que no se acometen a corto plazo, ir cambiando hacia otros canales, trabajar, si yo estoy en B2B hacia B2C, implica un cambio del modelo logístico, incluso a lo mejor del sistema de almacén. Hay decisiones que tienen un calado de medio y largo plazo y que requieren realmente una estrategia. Y otra cosa es que tengo que trabajar con un escenario de que puede ocurrir un escenario u otro y no trabajo con escenario único, pero que realmente cuanto más incertidumbre hay es cuando la estrategia te ayuda muchísimo más a preparar y a organizar todo el proceso. Un poco dentro de esto, cuando hay una situación de tempestad es cuando los faros son útiles, es decir, cuando el mar está plano y todo está muy claro, pues es un monumento histórico artístico, pero cuando hay realmente una tempestad es donde de verdad te sirve de guía. Lo que se trata es de hacer planteamientos más flexibles, con un enfoque mucho más abierto, sin bajar al detalle de programar ahora lo que va a ocurrir en el 2021, porque hay que abrir varios escenarios y distintas situaciones y decisiones que habrá que acompañar. Pero es muy importante esa reflexión de cómo tenemos que cambiar el modelo de negocio. Si me preocupo de cómo llego a junio solo, me refiero solo, voy a tener un problema en cualquier momento. Es decir, hay que trabajar esa doble dimensión. Igual que hablábamos de aspirina y vitamina, pues trabajar en el corto y en el medio largo plazo. No con ese nivel de finura y de programación, pero sí de reflexión del modelo de negocio. Porque lo que hablamos, el que no reflexione cómo el cambio de comportamiento del cliente en los próximos 2 años le va a tener que hacer cambiar el modelo de negocio, tiene un problema. Y no es un problema de caja. Es un problema de que si no tiene una cuenta de explotación que es positiva, la caja no será infinita. Algún día, en algún momento, habrá una fecha, pero se acabará. Lo que necesita es tener una cuenta de explotación que dé resultado positivo y le llene la caja y no tenga que depender tanto de financiación en este caso. Gonzalo, yo quería añadir lo que está diciendo Tomás, que para mí no es un tema de tener un plan, ¿no? Por supuesto que hay que tener un plan. Es un tema de cómo nos lo abordamos. O sea, cada cuánto lo revisamos y sobre todo la flexibilidad mental que este periodo nos ha dado, mantenerla. Entonces, al final, tú antes tenías planes en el que intentabas mantener la hoja de ruta y al final ciertas decisiones las tomabas o no, cada anualidad. Ahora las decisiones hay que tomarlas mucho más a corto plazo y sobre todo esa flexibilidad mental para decir, esto no está saliendo bien, voy a ir por otra vía, ¿vale? Tanto tú, el equipo directivo, como la parte de los equipos. Y para eso están los escenarios, como dice Tomás. Al final, escenarios muy a corto plazo que te permiten tomar decisiones rápidas y poder virar sin ningún problema. Pero para eso, ahí es donde creo que radica el gran cambio que nos tiene que haber generado este periodo. Ese saber que hay que ser mucho más flexibles para darle agilidad al proceso. Además, pero por supuesto, o sea, al final, si no, como dice Tomás, si no tenemos un lugar donde ir, no voy a cambiar el modelo ni voy a poder tomar decisiones arriesgadas que estábamos hablando, ¿vale? Esta pandemia, dirías, creo que lo has nombrado tú antes, David, dirías que va, y recojo una palabra que escuché el otro día en LinkedIn, es el Big Bang del empresario. Me explico. Esto se va a llevar por delante a todas esas... No hace falta mucho explicarlo. No hace falta mucho explicarlo. No, está bastante claro. ¿Es el Big Bang del empresario? ¿Creéis que es así? Sí, sí. Y yo te diría que incluso en muchos va a ser retirada natural, quiero decir, hasta voluntaria. Quiero decir, nosotros, por los temas de empresa familiar, te puedo asegurar que también en muchas dicen, esta sí que ya es la última. Quiero decir que hay mucha gente que dice, me lo veo ya, entonces va a ser ultraacelerador. Siempre decimos que nosotros en todos los procesos estos de cambio y de tal, Darwin juega a favor nuestro. Entonces, dentro de esa dinámica hay mucha gente que por el ciclo vital, por el nivel de cambios, porque todo esto lleva un acelerón en digitalización, en toda una serie de elementos, pues hay mucha gente que va a decir, oye, esto ya cambia el testigo, que hay que empezar a buscar otro planteamiento. Y sobre todo por algo muy curioso, y es que hay gente
que nunca había estado tanto en casa. Quiero decir que ha disfrutado y ha conocido otra realidad que antes en la vorágine que llevaba en el trabajo, pues realmente es distinta. Entonces, nosotros tengo bastante gente con una reflexión de decir, oye, la empresa no le pasa nada, pero yo dentro de esto voy pensando en un proceso de aceleración, jubilación. Pero sí, los modelos tradicionales... ¿Los modelos tradicionales están ya muertos, más? Sí, o sea, el modelo es que ahora requiere otro proceso ya de liderazgo, de gestión, de manera de trabajar ese concepto de innovación, colaboración. Es un planteamiento que tiene que ver con una serie de convicciones y con una serie de planteamientos que en muchos sectores, en modelos tradicionales de empresa, cuesta mucho cambiar. Tiene un componente tecnológico, un componente de velocidad de cambio, de que es que no es reinventarlo para estar los próximos 10 años, es reinventarlo para los próximos 6 meses. Y sobre todo que cuando metes la dimensión tecnológica es una dimensión muy estresante, porque es un proceso de cambio constante y eso hace que muchos modelos, pues evidentemente, se queden más rápidamente obsoletos. Entonces, los modelos tradicionales, pues es otro gran examen que van a tener más dificultad de pasar. Por eso, lo decía broma, pero es cierto que en ese ejercicio de liderazgo, porque al final no es problema de tener a alguien más técnico que me aporte este complemento, es que desde arriba, desde la dirección y desde la propiedad, pues se lidere todo este proceso de cambio. Y eso requiere un ejercicio de capacidades, conocimientos y planteamiento que muchas veces pues es difícil de dar, básicamente porque no ha tenido esa intensidad durante mucho tiempo durante estos años. Y eso, pues evidentemente, es pedirle demasiado en ese proceso de cambio. Entonces, desde vuestro punto de vista, y esta pregunta es general para todos, y sí que me gustaría que en esta y en la siguiente, porque por tiempo, y mira que me da rabia, solo van a quedar 2 preguntas. La primera, sí me gustaría que os mojarais, ¿dónde creéis que estarán las oportunidades de crecimiento? Ya sea una empresa grande, como pueden ser las vuestras, o una pyme. En concreto en las vuestras. ¿Dónde estarán las oportunidades o dónde creéis que van a estar las oportunidades de crecimiento? Yo me preguntaría dónde no están, ¿no? Porque vas por la calle y están en todas partes. Es decir, yo qué sé, yo he visto mi pueblo, que es Alcocebre, que es un pueblo tranquilito, con pocas alturas, de repente tiene un filón para posicionarse como un lugar tranquilo, con poca afluencia de gente, turístico, frente a Benidorm y atacarle, ¿sabes? A un destino que de normal es el que te barre en afluencia. No sé, vas a la casa de comidas y te das cuenta de la oportunidad de lanzar un negocio similar al que hay de toda la vida, pero con muchísima más seguridad, en la que ya no importe tanto el producto que te llevas, sino cómo te lo llevas y con qué seguridad lo hagas. Es que, vamos, todas las noticias que están brotando son efectivamente oportunidades en todos los aspectos, a nivel inmobiliario. No sé, ¿cómo van a ser las casas que se construyan a partir de ahora? ¿Qué espacio se le va a dar al despacho? Que antes no se pensaba, era una habitación que te hacías tu despacho o no, pero ¿y si ahora ya el teletrabajo llega al promotor inmobiliario? No sé, me hablaba el otro día precisamente con Raúl Rollo de Rollo Group y decía, hemos rehecho nos lo puede contar Félix, ¿no? Hemos rehecho nuestro plan estratégico porque ahora a lo mejor contemplamos que en este futuro el mueble va a tener un desgaste mucho mayor, en las casas va a tener una mayor presencia de gente y se va a desgastar mucho más, por lo tanto habrá que pensar quizá en un mueble diferente. Hasta el entorno urbano puede ser distinto, las ciudades pueden sufrir en detrimento de los pueblos. Yo me he dado cuenta en esta pandemia que podría haber estado en mi querido Alcocebre en lugar de en la ciudad, porque no me ha servido de nada estar atrapado en mi piso cuco del centro de la ciudad, porque vaya, todo lo que lo hacía a distancia y con la conexión de internet de mi hermana, que estaba tomando el sol en la terraza, podría haber estado perfectamente. Vaya, es brutal. Aquí estamos en un mundo nuevo. Como decía antes, nos han sacado de la piscina y con la misma colchoneta nos han tirado en un mar embravecido en el que ahora todo es distinto. Doy fe de que Alcocebre no patrocina esta mesa redonda ni a Dani. Patrocina todo lo que yo hago, la verdad. Ana, ¿dónde van a estar las oportunidades de crecimiento? ¿Dónde crees tú que van a estar?
Bueno, yo creo que sobre todo en saber, lo habéis dicho todo, en saber conectar con ese nuevo consumidor, sea el que sea del pueblo de Dani o de Benidorm, si no conectas con el nuevo consumidor que te está pidiendo más seguridad, que va a elegir muchísimo más cualquier cosa que compre, desde un mueble hasta un producto higiénico o hasta, por ejemplo, que lee, sobre todo si lo tiene que pagar. Va a elegir mucho más en qué gasta su dinero, y yo creo que necesariamente las oportunidades están en saber captar eso rápidamente y hacerlo a un coste muy competitivo. Creo que vamos a tener que ser también muy, muy eficaces, y por supuesto en todo el mundo digital y lo que te pueda servir en casa, que algo va a ayudar a compensar la demanda. Lo decía Félix, esto te puede compensar, este canal te puede ayudar, y te vas a tener que crear mucho multicanal para diversificar tu riesgo. Entonces yo creo que las claves exitosas están en saber coger esa oportunidad al vuelo y muy rápido, y hacerlo además bien y a un precio competitivo. O sea que el reto es mayúsculo. Tomás, las oportunidades, ¿dónde van a estar? Sí, yo creo que las oportunidades, independientemente de que, como comentaba antes, puede haber sectores, como comentaba Marian, pues lógicamente que están relacionados más directamente con las circunstancias de la pandemia. Al final va a ser, para mí, en ser el rápido de encontrar cómo en tu negocio lo puedes reorientar a esas oportunidades y microoportunidades que van a ir apareciendo, porque al final va a ser incorporarle una capa de valor a tus productos y tus servicios para esa nueva realidad de comportamiento de mercado. Con lo cual, en todos los sectores puede haber oportunidades, incluso en sectores de los que hemos estado hablando, es decir, en la hotelería. ¿Quiere decir que no va a haber hoteles? Pues claro que sí, lo que pasa es que habrá que buscar formatos de hoteles con planteamientos de negocio distintos. A lo mejor dentro de ese ejercicio, pues para mí la clave va a estar en la velocidad. Es decir, para mí este va a ser uno de los periodos donde más va a marcar quiénes son rápidos y quiénes son lentos. Para mí, más que sectores como tal o, digamos, oportunidades concretas, va a ocurrir en todo. Es decir, el que puedas identificar si el que está en B2C, en venta consumidor, por dónde van las pautas y cómo darle una capa de valor añadido, una propuesta de valor al cliente a la nueva realidad. Pues el que vaya primero es el que va a conseguir tener esa velocidad. Y en el que está en el B2B, vendiendo a empresas, pues lo mismo, viendo qué tipo de clientes son los que tienen buen enganche con la nueva realidad, viendo los que están innovando, pues son a los que me tengo que orientar para mi propio modelo, buscarle ese proceso de innovación. Por eso, para mí lo bueno que tiene es que ahora ya el proceso de cambio del mercado, una vez parado el golpe, realmente es para todos los sectores. En todos los sectores va a evolucionar la manera de cómo hacer el negocio. Los que lo hagan antes y más rápido, ahí es donde estará su oportunidad. E incluso diría, no quedándose ahí, sino teniéndolo ya de manera perpetua en el modelo de negocio. Porque aquí la clave es tener músculo para ser siempre rápido, no para acertar una vez en un cambio o en un giro, sino de estar reinventándote constantemente. Y ahí es donde está un poco ese proceso continuo. Y lo que pasa es que yo creo que los rápidos ya eran rápidos y van a seguir siendo rápidos. Los que crecían antes del COVID, por encima de su cuota de mercado, pues van a seguir haciéndolo bien. Y los que estaban mal, pues ahora o desaparecen o van a seguir haciéndolo igual de mal. Con lo cual... Alguno habrá aprendido. Vamos a dejarle en efecto aprendizaje, por lo menos Félix te da un puntillo de que algunos habrán mejorado. Solamente porque hayan estado en casa y han pensado mucho, y a lo mejor algún foro como este les ayuda a cambiar. Pero bueno, yo soy bastante escéptico. Yo creo que el que antes iba muy bien, ahora irá bien. El que antes iba bien, ahora irá regular. Y el que antes iba regular, ahora va mal. Entonces, Félix, para la parte de escepticismo, yo te digo, yo creo que hay empresas que, estando de acuerdo contigo, que hay muchos que parece, te digo, no sé, por la dimensión de cantidad de clientes que trabajamos, hay muchos que tienes toda la razón del mundo, parece que sea un tema de esto de tiempo, de que vamos a volver de repente. Pues mira, hay algunos que lo que se están encontrando, por hablar de cosas con también oportunidades, se están encontrando que con todo el tema de geoestrategia, pues yo ya necesito tener alternativas a fabricar en China o en otros mercados.
y todo el tema de sostenibilidad está haciendo que cada vez haya más buscar proveedores locales, proveedores cercanos. Y al final se están encontrando gente que de repente otras grandes compañías se le están acercando para ser su proveedor de confianza o alternativo, dada la nueva realidad que puede pasar. Sí, a lo mejor esto no ha sido capaz de reaccionar o no ha sido capaz de espabilar en esta parte, pero es verdad que muchos, derivados de la nueva realidad, se están encontrando oportunidades que no dejan de ser buenas empresas, que a lo mejor pueden aprovecharlas. Con lo cual, por ahí sí que pueden haber incluso alguna oportunidad, porque como tú dices, estoy de acuerdo que también hay mucha gente que le falta un poco darse cuenta de que esta nueva realidad ha venido para quedarse y que o gestionas de forma diferente o acabarás muriéndote. Pero es verdad que también se están surgiendo estas oportunidades derivadas de eso, de temas como la geoestrategia o simplemente porque yo he acabado ya, estoy cansado, quiero salirme de la compañía y hay operaciones corporativas o alianzas que es una gran oportunidad para muchas compañías para crecer, simplemente. Coger nuevos nichos, nuevas oportunidades o como tú decías antes, en otros mercados donde hoy en día están funcionando, pues a lo mejor tengo que plantearme adquirir allí o montar una fábrica allí. Entonces, esas oportunidades corporativas también han venido para quedarse, ¿no? Y eso sí que ahí se va a agilizar mucho, porque encima todo el sector de private equity, venture capital y además, esta ola les ha pillado con mucho dinero. Entonces, siguen invirtiendo, siguen buscando buenas oportunidades y todo esto, al final, derivado de la situación, va a hacer que entren en capital y le den mucha agilidad a muchas empresas. Con lo cual, ahí hay unas oportunidades súper concretas que también vamos a ver, seguro. Sí que es verdad, David, que Félix, lo que comenta Félix, quiero decir, si no se dan cuenta de que, porque al final el COVID lo que ha hecho para mí es acelerar un poco más la polarización que ya veíamos, es decir, al final los que tenían ventaja diferencial en costes seguirán en esa línea y seguirán creciendo y los que han apostado por ventaja diferencial sobre cliente y sobre producto seguirán creciendo también, ¿no? Los que se queden a mitad camino, me ha encantado una frase que ha dicho Dani Valero, los que estaban al borde de la cornisa acabarán cayendo. Quiero decir, es que los que están al borde de la cornisa o tiran a ventaja diferencial en costes o a valor añadido o realmente van a desaparecer. Esa es la realidad o la triste realidad, ¿no? Entonces, un poquito el COVID lo que ha hecho es acelerar lo que a priori ya veíamos. Lo que pasa es que, claro, el acelerón ha sido tan fuerte que virar para algunos va a ser posible y para otros no. Sí. Mariam, Estefanía, oportunidades. Pues yo, por no repetirme ya con todo lo que ha dicho, con todo lo que han dicho en general, sí que quería incidir en el ámbito de la experiencia, ¿no? Porque ahora tenemos, sobre todo, bueno, en prácticamente todos los sectores, un reto que es aunar la seguridad, o sea, el proyectar una sensación de seguridad al ofrecer un servicio con tener una sensación agradable, ¿no? Porque todos sabemos que, por ejemplo, vas a la hostelería y el que trabaja, ¿no?, con la pantalla, la mascarilla, es una sensación a veces incómoda que dices, igual me quedo en casa y me tomo una cerveza en casa, ¿no?, por no experimentar esa sensación que es un poco extraña. Entonces yo creo que una cuestión muy importante va a ser el poder combinar, ¿no?, esa sensación de hacer algo y que sea agradable con la sensación de seguridad y que esa sensación de tener productos agradables o de hacer cosas agradables o de tener buenas experiencias no desdibuje esa sensación de seguridad que va a ser muy importante en el futuro para que alguien acceda o compre un producto o servicio. Entonces yo creo que en la experiencia, el poder combinar la experiencia de la seguridad con hacer cosas confortables va a ser un punto muy clave, porque ahora ya todos sabemos que podemos sustituir esas experiencias por quedarte en casa, ¿no? Y buscar una alternativa en casa. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante en estos meses que vienen. Y Mariam, para cerrar. Muy bien, bueno, oportunidades, evidentemente desde Clinity pues se nos ha abierto nuevos escenarios porque nosotros nos dedicamos básicamente a industria, grandes cuentas, industrias alimentarias y esto por poner un ejemplo, yo pongo un ejemplo del mío y nos ha dado la oportunidad de ir al pequeño comercio y eso nosotros no lo hacíamos hasta ahora. Entonces, gracias a la digitalización, gracias a ser muy ágiles y a abrirnos a nuevos escenarios, nuevos retos, hemos conseguido ampliar nuestra cartera de clientes, evidentemente, y a generar mayor valor en mayor número de clientes y a diversificar, ¿no? Creo que esto se puede hacer en el resto de negocios, por no hablar solo el de la higiene, que parece que lo tenemos más de cara, ¿no? Y decir, bueno, lo tienes más fácil, pero
porque yo tengo amigos que son, amigos empresarios de hostelería y de tema del turismo, y la verdad es que la forma en la que se han aliado, se han generado coinnovación, pues gente que hace catering, gente que tiene empresas de eventos, que están todas cerradas, ¿no? Se han aliado entre ellos y están generando nuevas ideas. Creo que esto es una oportunidad para diversificar tus clientes, para llegar a otros clientes, a la forma nueva que tenemos de exigir ahora las condiciones de seguridad que comentaba Estefanía, y creo que gracias a la digitalización se puede llegar a atomizar más tu cartera de clientes, incluso a ver oportunidades donde, por no hablar solo de mi sector de la higiene, ¿no? Otros sectores en los que han sido más duros para el momento del confinamiento, y creo que se han reinventado, bueno, la música, conciertos online, ¿no? Evidentemente no es lo mismo, pero por lo menos la gente ha intentado mantenerse en el tintero, que lo hemos tenido que los artistas, ¿no? Por poner otros ejemplos, que creo que oportunidades siempre hay, y estar en la cornisa no es bueno, así que hay que salir de esa cornisa y poder llegar a más público. El B2B, evidentemente, como me comentaba Tomás, yo me dedico al B2B, pues ahora mi B2B es más amplio. Entonces, ¿por qué no? Algo que no me había planteado, ampliar y ser muy ágiles y rápidos, también, que Tomás comentaba la agilidad, lo importante que es, y la digitalización y ampliar horizontes y fronteras también. Pues muchas gracias a todos. Hemos hablado de agilidad, de colaboración, de digitalización, de cuidar la caja, de la innovación, de cultura, de escenarios asimétricos, de la capacidad de adaptación, del nuevo consumidor y de los nuevos nichos. Estas podrían ser un resumen, a grosso modo, de los retos y claves de las empresas para afrontar el futuro. En lo personal ha sido un placer escucharos y teneros y dirigir esta mesa. Espero, y por lo que veo en los comentarios, también ha sido muy interesante para quien nos ha estado escuchando y quien nos ha estado viendo. Agradeceros a todos de verdad vuestra participación y espero que nos volvamos a ver muy pronto, sin pandemia, en las playas, ya sea en Alcocebre o en Valladolid, Dani, que también tiene muy buenos vinos, muy buena comida. No lo dudo. Muchísimas gracias a todos. Bien. Al resto, decirles que Grupo IFEDES sigue al frente de llevando a cabo webinars y seminarios y foros de encuentro a través de la plataforma reactivatuempresa.com, donde podrán encontrar